Señor, te agradecemos, Señor, por el fin de semana maravilloso que pudimos compartir en esta casa. Gracias, Señor, por tu siervo Will, por cómo lo usaste, Señor, y por haberlo llevado con bien a su hogar. Ayúdalo, Señor, en estos momentos de división que ha tenido, Señor, en estos momentos de dificultad. Y dale ánimo, Señor, ahora que le han vuelto a bloquear su página también, Señor, a través de la cual publicaba su contenido que tanto edificaba. Señor, nos ha hecho tanto bien, te pedimos, Señor, que le muestres, Señor, tu favor en estas situaciones que está enfrentando. Te pido también, Señor, por nuestro estudio de hoy, por esta tarde, Señor, que nos puedas edificar, Señor, a través de tu palabra, que me ayudes a ser cauto, Señor, que me ayudes a ser temeroso de las Escrituras, no jugar con los pasajes, sino mostrarlos tal y cual están escritos, Señor, que sea fiel a las Escrituras, que no imparta un conocimiento propio ni una filosofía propia, sino que imparta la verdad de tu palabra. Te pido, Señor, como explicaba Will, Señor, este fin de semana y nos enseñaba, necesitamos predicadores fieles a las Escrituras. Y es lo que pretendo ser esta tarde, Señor, un maestro fiel de tu palabra. Y te pido que me ayudes, porque como ser humano somos torpes, somos débiles, pero, Señor, tenemos a tu Santo Espíritu habitando en nosotros y que es el mayor interesado en que tu palabra corra, Señor, con fidelidad. Por eso, úsame, Señor, a través de tu Espíritu Santo para edificar hoy a tu iglesia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. A modo de introducción, y que tiene un poquito que ver con lo que vamos a ver esta tarde, me gustaría leer Génesis capítulo 2. Es el único pasaje que no va a estar en la pantalla. Ese pasaje no va a estar ahí. El resto sí que los hemos preparado. Este no. Es Génesis capítulo 2. Y voy a leer del versículo 5 al versículo 7. Génesis capítulo 2, del versículo 5 al versículo 7. Y dice así la palabra del Señor. Y aún no había a ningún arbusto del campo en la tierra, ni había aún brotado ninguna planta del campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre para labrar la tierra. Pero se levantaba de la tierra un vapor que regaba toda la superficie del suelo. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Por qué quiero empezar con este texto antes de llegar a la gran pregunta? La gran pregunta de si dormimos o vamos a la presencia de Dios la responderé al final. Pero para responder algo bien, a veces hay que dar ciertos rodeos en la palabra para entender de lo que estamos hablando. Porque a lo mejor ven que esto no tiene mucho sentido con la respuesta que queremos o hemos venido a buscar hoy, pero es importante la creación. ¿Por qué? La creación vemos dos naturalezas dentro del hombre, una física y una espiritual. Es así de sencillo. El ser humano tiene dos formaciones, una externa y una interna. Vemos a Dios tomando el polvo de la tierra y luego haciendo ¿qué? Soplando aliento de vida. Y dice que ahí tenemos un alma viviente, que me hace mucha gracia las personas que dicen que el alma es el centro de las emociones del ser humano. Pero aquí el alma no representa algo tan abstracto. Tenemos un alma viviente. Es como decir, tenemos al ser humano. ¿O no? ¿O no lo entienden así? Está diciendo, el Señor toma el polvo de la tierra, sopla aliento de vida y automáticamente forma un alma viviente. Pero seguramente vosotros lo que tenéis en mente es más quizá el sentido platónico, griego y filosófico de la palabra alma, como la sede interna de las emociones del ser humano. Es por eso que muchas personas piensan mucho en psicología, porque creen que el cuerpo es para el médico, el espíritu para el pastor y el alma para el psicólogo. Y no es así. El Señor no vemos poniendo alma dentro del hombre. El Señor vemos formando un alma viviente. El Señor simplemente ha mostrado una cosa, dos naturalezas, una naturaleza física y una naturaleza espiritual. Tomo polvo de la tierra, soplo aliento de vida y tengo un alma viviente. Y ahora sí, entramos después de este texto introductorio a nuestro estudio de hoy.
Lo primero que tenemos que considerar es que la Biblia dice muy poco sobre el tema que vamos a tratar. El tema que vamos a tratar a nivel teológico muchas veces se ha conocido como el estado intermedio. El estado intermedio. ¿Por qué? Porque de lo que más habla la Biblia no es de lo que pasa después de morir, sino del gran día que estamos esperando todos. ¿Recuerdan el día en que tendremos un cuerpo glorificado? Un día del que la Biblia llama la resurrección de los muertos. Ese gran día en que todos recibiremos ese cuerpo glorificado y estaremos en esa eternidad gloriosa todos juntos. De eso la Biblia da más detalles. Sin embargo, de lo que pasa entre mi muerte física y el momento en el que recibo un cuerpo glorificado, la Biblia no dice mucho, pero dice cosas que vamos a ver hoy. Así que el foco principal del Nuevo Testamento, prácticamente en todas las ocasiones que leemos hacia dónde apunta para el futuro del creyente, es la resurrección de los cuerpos y el cuerpo glorificado que recibiremos, el juicio final, y cuando recibiremos cielos nuevos y tierra nueva serán creados. Pero la pregunta que nos hacemos todos es esa: ¿qué sucede en ese periodo intermedio? ¿Qué sucede desde el momento en que morimos y dejamos esta tierra hasta que llega el gran día de la resurrección final en el que recibiremos cuerpos glorificados? ¿Qué sucede? Hay dos posturas, y las dos posturas son las que nos han venido a la cabeza durante esta semana desde que anunciamos el estudio. Una postura dice que el alma no tendrá conciencia después de morir, que el ser humano cuando muere, el polvo sí, todo, ambas posturas tienen un punto en común en cuanto al cuerpo físico. Volvemos a la tierra. Ahí nadie lo discute. La cuestión es qué pasa con la parte interna del hombre. ¿Qué pasa con el alma humana o con el espíritu humano? ¿Qué pasa con el ser interior nuestro al morir? Hay dos posturas. Una, que no tendremos conciencia, a lo que muchos han enseñado y han dicho que estaremos en un estado de como una pausa, un dormir. Y dentro de esa postura se han hablado de muchas cosas, que dormiremos, pero será como si no hubiéramos dormido, porque para nosotros va a ser como un instante. Lo que pasa afuera no lo notaremos, lo que pasa en el exterior no lo sabremos, para nosotros será como un segundo. Entonces, la otra postura es diferente. La otra postura explica que desde la muerte física hasta que recibimos ese cuerpo glorificado, hasta la resurrección de los muertos, nosotros en este alma, este ser humano interno, estará en un estado de plena conciencia. Las dos posturas teológicas principales. Luego al final verán cuál es la que voy a defender esta tarde, pero antes yo quiero hablar un poco de algunos conceptos teológicos, un poco de terminología. En primer lugar, quiero tener en cuenta la palabra alma. La palabra alma. ¿Por qué? Porque la palabra alma se ha explicado muy mal a través de los años. Se ha enseñado muy mal sobre la palabra alma a través de los años. Se ha hablado de una manera griega, de una manera platónica sobre ese concepto. Sin embargo, la palabra alma en la Escritura es real. Y lo que debemos tener es un concepto bíblico de lo que es el alma humana. Hermano, todo lo que hemos escuchado sobre el alma no es bíblico, porque del alma no solo habla la Biblia o no solo habla el cristianismo. Del alma también hablan los griegos, del alma también habló Platón, del alma también han hablado muchos filósofos y se ha dicho mucho del alma. Es más, hasta psicólogos tienen libros que hablan y se enfocan en el alma humana. Así que no tenemos que ir adaptando y tomando todo lo que se dice sobre el alma, pero sí todo lo que la Biblia dice sobre el alma. En primer lugar, la palabra que más aparece en el griego es la palabra psique, de ahí psicología. Esa es la palabra que más aparece, pero puede ser usada en el Nuevo Testamento para diferentes significados como vida, como el alma como centro de la vida interna del ser humano, el alma como el centro de la vida que trasciende la tierra, aquello que posee vida. Dentro de la Escritura, la palabra psique, que es la que se ha traducido como alma, no se utiliza solo para hablar de una cosa, sino para hablar de varias cosas. Así que vamos a hablar y ver referencias bíblicas donde se menciona la existencia y la realidad del alma. Por ejemplo, Mateo 10:28 dice lo siguiente: y no temáis a los que matan el cuerpo. Voy a ir un poco despacio, a veces a lo mejor haré preguntas porque
cuando se trata de estos estudios, me gusta que los sigan y me gusta saber que los vamos entendiendo. No temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. ¿Ok? Vemos las dos naturalezas del hombre otra vez. Una naturaleza externa y una naturaleza interna. Dos naturalezas en el ser humano. Y el Señor dice, no temáis a aquellos que pueden matar el cuerpo. Es decir, no tengáis miedo de aquellos que pueden matar esto. Que lo único que nos pueden hacer es cortarnos el cuello, prendernos fuego, ahorcarnos. A esos no debéis temer. Debéis temer a aquel que puede matar lo de dentro. Aquel que puede condenar el alma. Aquel que puede condenar lo que es eterno. Verdaderamente, eso es lo que deja claro el pasaje. Otro pasaje que habla de alma es Apocalipsis 6:9. Cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido. En Apocalipsis hay una referencia de que debajo de ese glorioso altar se veían las almas de los que habían sido muertos, que habían muerto en su estado físico, pero su alma estaba ahí, bajo el altar, bajo ese glorioso altar que está visualizando el apóstol Juan. Y en Apocalipsis 24, por ejemplo, también aparece la palabra alma, cuando leemos, también vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les concedió autoridad para juzgar, y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano, y volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. Aquí vemos la palabra alma reflejada en el Nuevo Testamento. Así que es lícito, es bíblico decir que hay un alma humana que continúa existiendo después de nuestra muerte física. Eso se ve claro. En Apocalipsis queda claro. Muestra gente que ha sido decapitada por la fe, asesinada por la fe, pero que está viendo Juan, sus almas vivas. Están ahí, están conscientes, existen. Así que la realidad de que el alma trasciende este mundo físico es real. El alma no perece con el cuerpo, el alma está ahí presente en esa eternidad. Otra palabra que aparece con el mismo fin en griego en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, es la palabra neuma. La palabra neuma es otra palabra que también se usa con la misma finalidad, no con otra. Solo que esa palabra traducida al castellano aparece como espíritu. Espíritu. Por ejemplo, Lucas 23:46. Y Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Otra vez está Jesús dejando su naturaleza, quizá por decirlo de esta manera, física. Está expirando, está físicamente muriendo en esa cruz. Pero ¿qué le concede al Padre? Su espíritu. Le está diciendo: mi cuerpo aquí queda, en esta cruz. Ahora se acaba, me van a enterrar, me sepultarán, pero hay algo que yo te encomiendo, Padre, mi espíritu. Ok, ahora luego les diré por qué es importante prestar atención a esta parte. Hechos 7:59. Y mientras apedreaban a Esteban, él invocaba al Señor y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Otra vez, Esteban estaba muriendo físicamente en ese momento, ¿sí o no? Estaba siendo apedreado por causa del Evangelio, sabe que su cuerpo terrenal va a quedar postrado ahí, lleno de sangre, mutilado por las piedras, destrozado por las piedras, pero él hace algo antes, muy similar a lo que hizo el Señor Jesús con el Padre. Él lo hace con el Señor Jesús. Le encomienda su espíritu. Hebreos 12:23 dice lo siguiente: a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos. ¿A los qué? Espíritus de los justos hechos ya perfectos. Hemos visto en Apocalipsis que había algo que veía Juan: las
almas, de los justos también, ¿no? De los que habían muerto por Cristo. Y ahora aquí Hebreos menciona de una manera similar, pero con otra palabra. Ahora lo que Hebreos menciona son los espíritus de los justos. Lo que yo quiero dejar claro en este caso es que la Biblia intercala la palabra alma y espíritu, no refiriéndose a cosas distintas, sino refiriéndose a exactamente lo mismo. No está diciendo que el ser humano, el espíritu es una cosa y el alma otra. En ningún momento la Biblia está diciendo eso. Estamos usando textos que están mostrando lo mismo, solo con unas palabras intercaladas que son alma y espíritu. ¿Y por qué he leído Génesis al principio? Porque en Génesis no veo a Dios dando 3 naturalezas al hombre, sino 2 naturalezas. Tomo polvo de la tierra y pongo en vosotros mi espíritu y formo un alma viviente. No veo a Dios diciendo, tomo polvo de la tierra, pongo mi espíritu y aparte un alma para que tengáis emociones. No es eso. No es eso. Hay 3 palabras que en la Biblia se refieren al ser humano interno, que son alma, espíritu y muchas veces veréis la palabra corazón. Corazón, no refiriéndose al órgano. Vean en la Biblia todos los versículos que dicen corazón y verán que no se refiere al órgano, a esta patata con tubos que tenemos dentro. Por ejemplo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la... ¿Quién entiende con ese versículo que Dios quiere que vayamos al cardiólogo? ¿Quién entiende con ese versículo que hay que cuidar el colesterol, que no nos dé una subida de tensión? Tú cuando lees ese versículo, dime la verdad, que estás queriendo guardarlo de dentro de ti. Tus emociones, tu carácter, tu ser interno, pero lo llama corazón. Todo lo que el Señor se refiere a la parte interna de nosotros, Dios usa 3 términos en el Nuevo Testamento: alma, espíritu y corazón. Si tú quieres pensar que somos cuerpo, alma y espíritu por un texto de Tesalonicenses, que dice una cosa como, y haced esto para Dios con todo vuestro ser, cuerpo, alma, espíritu, o espíritu, alma y cuerpo. Es que sería muy contradictorio, porque hay otros textos que dice 4 y hasta 5 cosas. Solo que la gente cogió un versículo para decir que nuestro ser completo es eso, cuerpo, alma y espíritu. Pero tenemos textos como ama a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo, y empieza a decir más cosas, como si fuéramos más cosas. No, lo que Pablo está diciendo cuando dice que hagamos eso con todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, Pablo está diciendo una cosa que Pablo usa mucho, que es una hipérbole. Está haciendo una exageración para dar una idea. Y la idea de Pablo es que hay que amar a Dios, obedecer a Dios, entregarse a Dios, sacrificarse a Dios con todo nuestro ser al completo. Pero hermanos, la realidad es que Génesis ya es claro, mostrando que la naturaleza del hombre son 2. Porque esa es la gran pregunta de las personas. El cuerpo va al polvo. ¿Y qué pasa con lo de dentro? Los que creen que tenemos 2 cosas, alma y espíritu. ¿Para dónde va cada cosa? Porque la Biblia muestra para dónde va una cosa, pero la otra ¿para dónde va? Porque si tú crees que el espíritu es una cosa y el alma es otra, la Biblia es clara, el espíritu va a Dios. ¿Y el alma? ¿Tu sed de las emociones? ¿Qué pasa entonces si el espíritu va a Dios pero el alma no? Porque la Biblia solo dice que el espíritu va a Dios. Si crees que son 2 cosas diferentes, ese espíritu no tiene emociones. Entonces el gozo no es fruto del espíritu. Pero un fruto del espíritu de Dios en nosotros es que nuestro espíritu tiene gozo. No dice que sea un fruto del alma, que es un fruto espiritual. Nuestro ser interno espiritual tiene sentimientos, no el alma. Nuestro ser espiritual tiene sentimientos. Por eso el fruto del espíritu, un fruto espiritual, es amor, gozo, paz, paciencia. Y eso en ningún momento aparece la palabra alma, sino la palabra espíritu. Y lo saben. Pero más allá de que pensemos eso, esa es una idea inicial, para dejar claro que hay una naturaleza en el hombre, una física y una no física. Pero hay otra idea que es muy importante. Más allá de la palabra usada para el alma, psique, o más allá de la palabra usada para espíritu, neuma,
hay algo que la Biblia deja claro, que el ser humano solo está completo cuando las dos naturalezas de él están juntas. Es decir, si tú ahora solo fueras algo espiritual, ¿estarías completo? No. ¿Y si tú solo fueras un pedazo de carne con huesos, estarías completo? No. Imagínate que a ti ahora te arrancan el alma, o el espíritu, o el corazón, que ahora mismo te arrancan tu ser interno. ¿Qué serías tú? Te desplomas, no eres nada, pedazo de carne, y ya está. Pero si ahora solo estuvieras aquí, si solo estuviera aquí tu espíritu, primeramente no te estaría viendo. El ser humano pleno, la creación de Dios, son las dos naturalezas juntas. Porque si realmente pensáramos que en la eternidad vamos a ser un fantasma espiritual, ¿para qué Dios resucita los cuerpos? Dios no tendría que resucitar el cuerpo de nadie y darle un cuerpo glorificado si Dios quisiera que solo fuéramos algo espiritual. Pero la realidad es que van a resucitar los cuerpos. Eso lo creen todos, porque eso sí es una doctrina fundamental. La resurrección final la creemos, ¿no? Está en las Escrituras. Entonces, si el cuerpo a Dios no le interesa, si el cuerpo de nada vale, o como decían los griegos en algunos pensamientos, el cuerpo es solo malo y lo bueno del hombre es lo de dentro, entonces, hermanos, ¿por qué Dios resucita los cuerpos? Porque la plenitud del hombre es la unión entre el ser externo y el ser interno. ¿Cómo fuimos creados? Repito, polvo y el Espíritu de Dios, externo y interno, físico y espiritual. Yo ahora muero, mi cuerpo va al polvo, mi espíritu vuelve a Dios. ¿Por qué Dios en el día final, donde se harán cielos nuevos y tierras nuevas y ahí viviremos juntos, va a resucitar mi cuerpo en gloria otra vez y lo va a unir otra vez con mi espíritu para que yo ya pueda vivir como en el Edén, completo otra vez, ser físico y ser espiritual? Tú no serás Casper, tú no serás un fantasma, porque nos van a invitar a unas bodas y en unas bodas hay comida. Nos van a servir bebida, ¿y qué espíritu bebe? ¿O sí o no? ¿O no resucitó Cristo? Y eso es lo que muchos decían, que solo resucitó porque ya después de la muerte era solo espíritu. Pero no comió. No comió, dejando claro que en la resurrección final tendremos un cuerpo físico. Un cuerpo físico. Así que lo que enseña la Biblia es que el ser humano al completo solo está pleno, completo, cuando las dos naturalezas están juntas, la externa y la interna. Vamos a la Biblia, para que no sea señor Juan Manuel solo el que habla. Mateo 10:28, volvemos a leer el mismo pasaje. Y no temáis los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Ven que en el mismo versículo aparecen las dos naturalezas juntas. Y de la misma manera como cuerpo y alma aparecen en el mismo versículo, para ver ustedes que se refiere a lo mismo, hay otra referencia que une cuerpo y espíritu. Por ejemplo, 1 Corintios 7:34 dice: y sus intereses están divididos, y la mujer que no está casada y la doncella se preocupan por las cosas del Señor, para ser santas tanto en cuerpo como en espíritu, pero la casada se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Santiago 2:26, porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. El cristiano tiene que tener fe y eso da obras. El cristiano, dice Santiago, tiene que tener fe y obras. Y mira la similitud que hace, el paralelismo que hace, así como el cuerpo sin el espíritu está muerto. Santiago está diciendo que el ser humano pleno tiene que tener las dos cosas, su cuerpo y su espíritu. Así como la fe tiene que tener la fe y las obras. Pero volvamos, el texto de Mateo, ven claro. No temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede hacer perecer, aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Entonces, hermano, ven que lo junta.
Lo que está diciendo es, no temáis a aquel que puede matar vuestra cosa, vuestro cuerpo físico, vuestra naturaleza física, temed a Dios que puede consumir lo físico y lo espiritual. Y de la misma manera, 1 Corintios 7:34 dice que las mujeres, las doncellas que están solteras, pueden estar ocupadas tanto en el cuerpo como en el espíritu, ser externo y ser interno. Santiago vuelve a decir lo mismo, el cuerpo sin el espíritu está muerto. ¿Ven? Mateo habla de cuerpo y alma, Santiago cuerpo y espíritu. No se están refiriendo a cosas distintas cada autor, se está refiriendo a lo mismo constantemente, ser externo, ser interno. Ese tercer ser o tercera naturaleza que solo nace de un versículo, como he dicho, que seguro que es el que han leído y han oído siempre, de como Pablo dijo esto, somos cuerpo, alma y espíritu. Pero luego la Biblia muestra claramente esas dos naturalezas. El ser humano solo está pleno con esas dos naturalezas juntas. ¿Y qué trae la muerte? Ya vamos llegando a nuestra respuesta. ¿Qué trae la muerte a esas dos naturalezas? Ruptura. Ruptura. Tú no ves morir a alguien y ves que de golpe ese cuerpo va flotando para el cielo y sigue juntito a su espíritu. Eso se queda ahí, inerte. Puedes escupir, insultar, chutar, rociar con gasolina, prenderle fuego. Ahí puedes hacer lo que quieras. Y no entraré en el tema de la discusión que nace de esto, de si la incineración está bien. Hay muchas personas, muchos creyentes que debaten temas como este. Y un día, pues, quien quiera, yo le doy mi opinión. Porque el pensamiento que se tenía, en primer lugar, la Biblia no dice nada. La Biblia no dice cómo hay que enterrar a un cristiano. Nosotros vemos la típica sepultura de los judíos, sí, pero tampoco nos sepultamos como ellos. ¿O acaso tú cuando mueres te va tu mujer a frotar con romero y a echarte aceitito por el cuerpo? No, a ti te ponen un traje en una caja de madera y en un nicho. No te meten en una cueva, en un agujero y envuelto en una sábana, sin traje Armani y frotándote con romero y algunas cosas para que no huela mucho fuera. No es así. Es decir, ya no nos enterramos tampoco como los judíos. Nuestra manera de enterrarnos ya es distinta. Pero hay una cosa que sí tenemos claro. En el momento de la muerte hay una separación entre nuestra naturaleza física y nuestra naturaleza espiritual. Y esa es la esperanza del creyente, que vuelvan a juntarse. Esa es nuestra esperanza. En el día de la resurrección final, cuando tengamos cuerpos glorificados, sabremos que nos volveremos a juntar con esas dos naturalezas. Y ahí estaremos eternamente con nuestro Señor. Ahora entonces, vamos a ir al asunto también con detalle para explicar y dar respuesta a nuestra pregunta. La primera cosa que debemos saber es que al morir, el cuerpo vuelve al polvo. Ahí no hay divisiones en posturas ni pensamientos, y yo creo que aquí tampoco piensan otra cosa. Pero vamos a ver en la Escritura, Génesis 3:19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo... ¿Qué? Esa evidencia es clara, ¿no? La muerte nos separa nuestro ser interno de nuestro ser externo. ¿Qué pasa con el externo? Vuelve al polvo, vuelve a la tierra. Hechos 13:36. Porque David, después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, durmió. Durmió. ¿Pero ese durmió qué significa? Porque si solo van a entender esto de manera literal es cuando empiezan a pensar que la gente está dormida. Pero entonces cuando la Biblia dice que uno conoció a otra, ¿qué significa? Hola, ¿qué tal, Eva? Buenas tardes, cariño. ¡Uy, un hijo! No, la palabra conoció en las Escrituras muchas veces ¿a qué se refiere? Cuando David pierde a ese hijo, vuelve a conocer a su mujer y tienen otro. La palabra conoció en las Escrituras, saben, ¿no? Que muchas veces se refiere a relaciones íntimas. Y la palabra dormir en las Escrituras muchas veces hace referencia a la muerte. No a que la gente esté dormida, sino a la muerte. Piensen que el hebreo era muy poético en su manera de escribir y el griego tanto más. Entonces, mira que dice, porque David, después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, durmió, es decir, murió,
y fue sepultado con sus padres. No lo sepultaron porque se quedara dormido, porque si no, aquí no sepultan. Aquí algunos duermen mucho, algunos duermen tanto que nos va a confundir y cualquier día los sepultamos. Y fue sepultado con sus padres y vio corrupción. Ese sentido, y vio corrupción, habla de su naturaleza física volviendo al polvo, a la tierra, a corromperse, a ser comido por los gusanos, las larvas y cualquier otro bicho que hay ahí. Entonces, primera idea importante, el cuerpo físico al morir vuelve al polvo. Segunda idea, ¿qué pasa con el alma o el espíritu? Eclesiastés 12:7. Entonces volverá el polvo a la tierra como lo que era, y el espíritu volverá a Dios que lo dio. En esa separación de nuestro ser externo e interno, nuestro ser externo vuelve a la tierra y nuestro ser interno vuelve a... ¿Y por qué se refiere a la expresión vuelve a Dios? ¿Por qué creen que se refiere a vuelve a Dios? ¿Qué hemos leído en Génesis? ¿Qué le dio Dios? El Espíritu, su aliento de vida. ¿Y qué pasa con ese ser interno que dio Dios? Vuelve a Él. O sea, te lo he dado para que seas un ser humano en esta tierra. Ya has muerto. El cuerpo vuelve al polvo de donde lo tomé, y lo que yo te di, soplé en ti, vuelve a mí. ¿Se entiende? Dos naturalezas, dos destinos. No sé dónde anda el alma, pero es que se refiere a lo mismo. Al ser interno, ser externo a la tierra. ¿Por qué? Porque nace de ahí, una parte de su naturaleza. Ser interno nace de Dios. Dios sopla vida. ¿Vuelve a quién? Vuelve a Dios. No se queda en un punto muerto. No se queda en el purgatorio. No se queda dando vueltas porque no ha llegado a la luz y tiene algo por hacer en la tierra, y hasta que no cumpla su misión no puede cruzar el túnel. Esto no es entre fantasmas. No, es que mi abuela sigue aquí porque todavía no la he perdonado. Tienes que perdonar a tu abuela para que vea la luz. Abuela, te perdono. Y se va difuminando. Y se va yendo. Y la ves que desapareció. No. Polvo a la tierra. El cuerpo a la tierra. El espíritu a Dios. No hay un término medio. Si ves a tu abuela, no es buena señal. Si tu padre te cuida por las noches y lo ves andando por la casa, no es buena señal. Si tu hermano mayor que murió en un accidente ves que se te aparece en el espejo y te dice te quiero y te estoy cuidando, no es buena señal. Corre, ora. Y cuando te vea el típico amigo de que no, que yo duermo, yo sé que mi madre está conmigo, no. Y veremos dónde puede estar tu madre. Puede estar en dos sitios, pero en casa no se quedó. En la tierra no anda. Solo hay dos lugares. Cuando nosotros enterramos a un ser querido, no creemos que está en el velatorio, entre nosotros, viendo cómo, cuando llevamos flores al cementerio, no creo que crean que están ahí oliéndolas. Solo pueden estar en dos lugares distintos, y llegaremos a eso. Entonces, hemos visto que el cuerpo vuelve a la tierra. Voy a ir despacito. El espíritu vuelve a Dios. Ahora la gran pregunta: ¿qué pasa con el alma o con el espíritu de los justos? ¿Dónde va el espíritu, el alma de los hijos de Dios? Filipenses 1:23. Pues de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo. Pablo dice, tengo el deseo de partir y estar con Cristo. El mismo Pablo que un día dijo, la muerte para mí es ganancia. Porque aquí dice, tengo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso para mí es mucho mejor. Pablo no le teme a la muerte por un motivo, porque sabe que al morir va a estar con... Pero no está diciendo que va a pasar algo en el camino, que va a pasar un año, un siglo, miles de años hasta que Él venga. Él quiere que muere y automáticamente al morir ya va a estar con su Señor. La mayoría de mártires, cuando morían en el Coliseo romano, cantaban al Señor, ya voy. Esteban le dijo al Señor, toma ya mi espíritu. La mayoría de personas cuando dejan este mundo terrenal, que conocen al Señor, le dicen, Señor, recíbeme. Señor, ya voy. No dicen, Señor, me echo la siesta y cuando toque el día voy. Mira, por ejemplo, 2 Corintios 5:8. Pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo. ¿A qué se refiere ausentes del cuerpo? Muertos. Y habitar
con el Señor. Pablo dice que cuando esté ausente del cuerpo, estará habitando con el Señor. Pero Pablo se puede referir al tiempo final, no, porque en el tiempo final Pablo vuelve a tener su cuerpo glorificado, pues el mismo Pablo habló de la resurrección de los cuerpos. Pero Pablo está diciendo que está ausente del cuerpo y aún así está con el Señor. Pablo tiene una cosa clara: cuando deje esta tierra, me voy con mi Señor. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con el alma de los malvados? Lucas 16:24. Y gritando dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Jesús a veces enseñaba parábolas, ¿sí o no? Cuando enseñaba parábolas, normalmente decía que eran parábolas. Pero cuando enseñó este pasaje, Jesús dijo que les contó una historia de un hombre. No era una parábola, era un hecho real. Ese hombre existió. Sabían a quién se refería. Y ese hombre, al morir, ¿dónde estaba? Pues estoy en agonía en esta llama. No estaba esperando a ser juzgado. No estaba esperando el día del juicio donde sería llevado a un lugar de castigo. Ese hombre murió y automáticamente estaba ya en un lugar donde había una gran llama. Judas 1, 6 y 7. Y a los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, ¿a quién se refiere? ¿Qué ángeles abandonaron su morada legítima? ¿Quiénes? Ángeles caídos. Mira qué dice: los ha guardado en prisiones eternas, bajo tinieblas para el juicio del gran día. Están guardados ya en prisiones. Ya están guardados en un lugar eterno, prisiones eternas, aguardando el juicio final. El juicio final. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas, a semejanza de aquellos, puesto que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña, son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. ¿Qué está sufriendo Sodoma y Gomorra como ejemplo? ¿Lo sufrirá o está sufriendo? Están sufriendo el castigo del fuego eterno. Los sodomitas no están esperando el castigo. Ya están siendo castigados como ejemplo para el resto de quién es Dios. El alma de los justos va al Padre, va a Cristo, va con su Señor. El alma de los malvados va a un lugar de castigo. El problema es la gran pregunta, y no lo voy a hacer ahora porque haré un estudio solo del juicio final. Porque la mayoría es esa pregunta. Entonces, ¿vuelven a salir el día del juicio para volver a entrar al mismo lugar? Esa es una pregunta que, como me va a llevar, he visto que me llevaría como 1 hora responder bien cómo será ese juicio, lo haré en un estudio aparte. Pero esto está claro. Más allá de que nos hagamos esa pregunta, esto está claro, ¿verdad? ¿Están siendo castigados ahora? ¿Sí o no? Pablo decía que al morir iría a la presencia del Señor, ¿sí o no? Pero más allá de esto, podemos ver relatos de la Biblia que dejan eso claro también. El primer relato, y para mí es el más evidente, que algunos que creen que dormimos lo han torcido un poco, pero Jesús no torcía la palabra, Jesús era claro. Y es el malhechor de la cruz. Porque todos los que habéis creído por un tiempo en lo que el alma está dormida, la pelea que habréis tenido, aparte de estos pasajes que a lo mejor no habríais analizado, era este pasaje. Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dijo: ¿qué es ahí cuando los que creen que el alma duerme te dicen? Es que para el alma dormida todos estos años serán como un día. Pero ahí es cuando tú tienes que suponer. Pero Jesús dijo: hoy estaré yo allí. Hoy vendrás conmigo. Jesús dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso.
Lucas 23, 39 al 43. Y uno de los malhechores que estaban colgados allí le lanzaba insultos diciendo: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le contestó y reprendiendo le dijo: ¿ni siquiera tú temes a Dios a pesar de que estás bajo la misma condena? Y nosotros a la verdad justamente porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, pero este nada malo ha hecho. Y decía Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces él le dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy vas a morir, hoy vas al paraíso. Un ladrón yendo al paraíso por un simple motivo, porque al final reconoció su pecado y reconoció el señorío de Cristo. Tuvo arrepentimiento y fe. Por eso debes seguir predicando a tu familia mientras su corazón esté latiendo. No desistas de tus seres queridos, porque basta con que el último minuto digan: Señor, perdóname, tú eres el Cristo. Basta con esa frase y los pecados de una vida son redimidos. Y si piensas no es justo porque vaya vida se van a pegar y en el último se salvan, es que tú en el fondo tampoco eres cristiano. Porque si crees que lo que están haciendo los mundanos es disfrutar la vida y tú no conoces a Cristo. Porque a mí una vez un chico me dijo eso: pero no es justo porque ellos viven como mundanos, y me dijo esto: disfrutando del pecado. Somos tan pecadores que al pecado le llamamos disfrutar. Cuando conoces a Cristo, el pecado trae amargura, hermano. Tu carne lo hace, pero al instante tu corazón se quiebra. ¿A ti no te ha pasado pecar y que te da vergüenza orar? Hasta para pedir perdón, como diciendo: no soy capaz de decir nada. Hay culto y no quieres ir porque te sientes hipócrita. Eso nos pasa a todos y eso es buena señal. Lo raro sería pecar y venir como si nada. Lo raro es acostarte y darte besos apasionados con tu novia el sábado y el domingo no ir a cantar al Señor. Eso es de mundanos. O cantarle al Señor como si nada. Eso es de mundanos. Pero sufrir, eso es de creyentes. El mundano es capaz de vivir de cualquier manera y seguir congregando con normalidad. Porque él tiene una diferencia en su vida. Su vida espiritual y su vida física. Para el creyente todo es lo mismo. Porque el creyente sabe que su vida física es para la gloria de Dios. Eso es lo que hacían los griegos. Dividían al hombre en dos. Lo fuera es malo y lo de dentro es bueno. Y mientras estemos en este cuerpo, sufriremos, porque lo de fuera nos oprime. La realidad no es esa. La realidad es que la propia Escritura dice que entreguemos nuestros cuerpos, nuestros miembros, como instrumentos de justicia. Lo de fuera es para Dios también. Pues si no, Dios no diría: si tu ojo te es ocasión de pecar, arráncalo. Dios no quiere el corazón, Dios lo quiere todo. A Dios no se le glorifica solo desde dentro, sino que nuestra alabanza a Dios desde dentro afecta afuera. Nuestra vida entera glorifica a nuestro Señor. Cuando tú piensas ahora ya en eso de: ay, si me hago un tatu y si me pongo un piercing, recuerda esto: Dios lo quiere todo. Dios no quiere el corazón. Ah, pero si me voy a tatuar Jesús. Dios no quiere tatuajes. Dios quiere obediencia. Dios quiere obediencia. Ya sea que comas o bebas o hagas cualquier cosa, hazlo todo para la gloria de Dios. ¿Eso exalta a Dios o puede dar malas ideas de Dios? Imagínate que yo llego mañana, me remango y me he tatuado aquí: amo a Cristo. Mañana tengo a una generación llena de tatuajes. Es así. La gente nos mira. Decimos que somos hijos de Dios. Y todo lo que hacemos a los nuevos creyentes les está diciendo: esto es lo que Dios aprueba. Si tú te llevas a una nueva creyente a la playa y andas con tu bikini, le estás diciendo a esa nueva creyente: esto a Dios le agrada. La gente nos mira. Y tenemos que tener cuidado de si decimos la verdad o mentimos, de si gritamos o no, de si hablamos mal de alguien o no, porque de la misma manera que los hijos reproducirán las cosas que hacen los padres por influencia, los nuevos creyentes reproducirán lo que hagan los antiguos. Lo que hagan los antiguos. Eso de que dice la gente de: es mi vida y yo rindo cuentas a Dios, lo que piensen los demás no importa. Arrepiéntete.
Porque si amas a Dios, te va a importar ser un buen testimonio para los que te rodean. Porque la Biblia habla de una cosa muy importante que se llama ser piedra de tropiezo. Y el Señor da un aviso muy grande con eso. Dice que a los que hagan de piedra de tropiezo les hubiera sido mejor colgarse una rueda de molino y tirarse al mar que lo que Dios hará con ellos por hacer tropezar a otros. Así que me parece que no puedes decir, me da igual lo que piense la gente. No, teniendo en derredor una gran nube de testigos, corre con paciencia, despojándote de todo peso y del pecado y puestos los ojos en Jesús. La gente te mira y quiere ver a Cristo. Tú lanzas un mensaje, no solo diciendo creo en Dios, sino viviendo para Dios. Porque mucha gente hoy cree que la gracia es libertinaje, porque hay iglesias que, como decía el pastor Will, no hablan de pecado, todo vale, la gracia es haz lo que quieras, y han enseñado a los nuevos creyentes eso y se ha extendido. Hermano, la iglesia de hoy es lo que la iglesia de hace 10, 20 años ha estado enseñando. Pero, ¿qué he entendido yo? Que desde este púlpito también puede cambiar. Y que lo que yo enseño hoy, en base a las Escrituras, puede hacer una gran iglesia dentro de 10 o 20 años. Yo no pienso en nosotros, yo pienso en los que vendrán. Y me da mucho miedo lo que en otras iglesias veo. Por eso intento que al menos caminando por fe esté firme, para generar una futura generación de creyentes fieles al Señor. Vuestros hijos, vuestros nietos que van a crecer aquí, van a ser diferentes a los hijos y los nietos que crezcan en Hillsong. Muy diferentes. Muy diferentes. La gente nos mira y hay que tener cuidado. El segundo caso, volviendo a lo nuestro, como hemos leído antes, es el caso del rico y Lázaro, pero vamos a leer la referencia completa en Lucas 16, del 19 al 31. Dice así: había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino. No es una parábola, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, celebrando cada día de fiesta con esplendidez. ¿Saben quiénes son los primeros a empezar a decir es una parábola, es una parábola, es una parábola? Los testigos de Jehová, que niegan la existencia del infierno. Y con este texto tienen que decir que es una parábola, porque si no deben reconocer que hay un lugar de tormento eterno. Y no quieren. Saben que los testigos de Jehová niegan la existencia de un infierno. Entonces este relato, si aceptamos que es un relato veraz y no una parábola, afirma, es uno de los que afirma, hay otros, pero la existencia de un infierno. Dice, se vestía de púrpura y lino fino, celebrando cada día fiestas con esplendidez. Y un pobre llamado Lázaro yacía a su puerta, cubierto de llagas, ansiando saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Además, hasta los perros venían y le lamían las llagas. Y sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Al seno de Abraham. Eso, un día lo podríamos explicar. ¿Qué es el seno de Abraham? Si en el mismo lugar donde estaban todos los del antiguo pacto, son donde estamos todos los del nuevo pacto. Pero eso también llevará mucho tiempo. El tema de escatología nos va a llevar al final, lo planeé para 1 mes y medio, pero he ido haciendo los estudios y nos va a llevar 4 meses. Pero, hermanos, es que saben que conforme voy dando, surge la palabra esta, seno de Abraham, y pienso, se van a preguntar qué es el seno de Abraham, así sale otro estudio de otro martes. Voy haciendo, se van a preguntar, entonces yo siempre intento pensar en las dudas que pueden salir en ustedes y me toca preparar otro martes para resolver esas dudas, porque la idea es que todas se disuelvan y sean respondidas, pero les pido paciencia, tiempo, no es tan sencillo. Pero vamos a ver, hay un lugar, ¿no? Hay un lugar, se los llevaron al seno de Abraham, pero vemos que hay un lugar, no se ha quedado en la sepultura, no está dormido, se lo han llevado a un lugar al que llaman seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. ¿Y dónde está el rico? En el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos. ¿Dónde estaba? En el Hades. ¿Y estaba cómo? En tormentos. Al morir, automáticamente está en tormentos. Al momento. Y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno,
y gritando dijo: Lázaro y Abraham parece que están activos, no están dormidos. Los ve y se dirige a ellos. Entonces se están moviendo, están actuando, están conscientes, no están dormidos. Hay un diálogo. Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Pero Abraham le dijo: hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro igualmente males, pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. Y además de todo esto, hay un gran abismo puesto entre nosotros y vosotros, de modo que los que quieren pasar de aquí a vosotros no puedan, y tampoco nadie pueda cruzar de allá a nosotros. Entonces él dijo: te ruego pues, padre, que lo envíes a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, de modo que él los prevenga, para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Pero Abraham dijo: ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan. Y él dijo: no, padre Abraham, sino que si alguno va a ellos entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le contestó: si no escuchan ni a Moisés ni a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levanta de entre los muertos. Hay una evidencia. Con esto decimos claro 2 cosas. Número 1, tanto el rico como Lázaro están en un lugar. No están dormidos, están activos, están conscientes. Uno en el seno de Abraham y uno en el Hades, en un lugar de tormento. Entonces es una realidad. Como el malhechor que le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso, ese Lázaro, ese mendigo, ese pobre, hoy estaba en el seno de Abraham, el mismo día. Y el rico a un lugar de tormento. Y eso también desmonta la idea católico-romana del purgatorio. ¿Qué le dice? Hay un gran abismo entre nosotros. Es imposible que alguien que está allí venga a este lugar y alguien que está a este lugar venga aquí. No hay más tránsito en la eternidad. O es gloria eterna, es un lugar de consolación, o es un lugar de tormento. No se puede pasar de un lugar a otro. Es que si se paga un precio unos años, luego pasa a ese lugar. Bueno, no es así. La idea de purgatorio es completamente antibíblica. Vamos a ver otros pasajes para referirnos a esto. Volvemos a los textos de Pablo. El pensamiento del apóstol Pablo también era claro. Por tanto, animados siempre, 2 Corintios 5 del 6 al 10. 2 Corintios 5 del 6 al 10. Por tanto, animados siempre y sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor. Mientras habitamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor. Este ausentes no se refiere a que no tengamos comunión con Dios. Podías pensar que Pablo está diciendo que no estamos en su presencia, pero la presencia de Dios va con nosotros. ¿A qué se refiere Pablo con este ausentes? Si ya estamos en la presencia del Señor. ¿A qué se refiere Pablo? A que si estamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor. Que no estamos directamente con Él. En su presencia, pero directamente. Estamos en su presencia, ¿no? Caminamos en su presencia, vivimos una vida, como decían, coram Deo, en la presencia del Señor. Pero Pablo se refiere a ausentes en el sentido de no estar con Él, en ese lugar, en el mismo lugar donde Él está. Dice: porque por fe andamos, no por vista, pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. La mente de Pablo solo tiene 2 realidades: estar presente en el cuerpo y ausente del Señor por un tiempo, o ausente del cuerpo y presente del Señor. Pablo sabe algo: mientras estoy en esta tierra, todavía no estoy con Él. Cuando deje esta tierra, voy a estar con Él. No habla de un tiempo intermedio, no habla de un tiempo de un alma dormida, habla de una realidad. Estoy aquí, todavía no estoy en su presencia. Marcho de esta tierra, voy a la presencia del Señor. Por eso, ya sea presentes o ausentes, ambicionamos serle agradables, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, ya sea bueno o sea malo. Y no solo era el pensamiento de Pablo, también Pedro tenía este pensamiento. El apóstol Pedro, en 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 9, dice lo siguiente: porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas reservados para juicio,
si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia con otros 7, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos, si condenó a la destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, poniéndolas de ejemplo para los que habrían de vivir impíamente después, si rescató al justo Lot, abrumado por la conducta sensual de hombres libertinos, porque ese justo, por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos, diariamente sentía su alma justa atormentada por sus hechos inicuos. Qué bonito esto también, hermanos. ¿Cómo se sentía Lot? Atormentado. ¿Pero qué es lo que se atormentaba? Su alma. Su alma, otra vez la palabra alma, no refiriéndose a la parte no espiritual, sino a la sede de las emociones de Lot, sino al ser interior de Lot, al ser espiritual de Lot, a la parte interna de Lot. Lot se sentía abrumado, atormentado, al vivir entre libertinos. ¿Cómo te sientes tú en tu ser interior cuando vives ahora en Barcelona? Cuando sales a la calle y ves parejas homosexuales besándose libremente. ¿Qué te sientes dentro de tu ser en medio de una generación? ¿Tú has ido a la puerta de un instituto a la salida? No te hablo de niños de 5 o 6 años que van y llevan los padres. Te hablo de niños ya de 14, 15, que los padres dejan que vayan y vuelvan solos. ¿Tú sabes cómo es la puerta de ese instituto? ¿Tú sabes los que ves niños de 14, 15 años frotándose sensualmente y sexualmente de manera vulgar, besándose de manera vulgar, fumando, bebiendo, haciendo insultos? ¿Qué sientes en tu ser interior cuando ves el mundo que nos rodea? Yo me siento como Lot. Como Lot en Sodoma y Gomorra. Veo alrededor y pienso... Mira, el otro día hablaba con un amigo y le decía, mira, yo por cuidarme no me gusta, y siempre lo diré, no me gusta ir a la playa en hora transitada. No me importa ir a lo mejor, vete a las 8 de la tarde cuando se ha ido el sol y apenas queda gente, date un buen paseo, disfruta del mar y la creación. Pero esas horas, un sábado de agosto a las 10 de la mañana, tú ves lo que te rodea, te puedes sentir a gusto. Tan fuerte eres espiritualmente que eso no provoca tu carne. Pues yo dejé de frecuentar esos lugares, me incomoda. Pero lo peor es que este verano lo percibía más todavía. ¿Ves al Esplau, al centro comercial, en agosto a las 5 de la tarde? Y van casi igual de vestidas que en la playa. Y pasas por las tiendas y carteles de 10 por 10 con mujeres en ropa interior, semidesnuda, provocativas. Y yo pensando, el mundo es sexual ya, en todos los ámbitos. Vas al autobús, la marquesina, ropa interior. Vas al centro comercial, ropa interior. La gente parece que va en ropa interior. Vas a cualquier ropa interior. Las niñas del instituto, no sé si tienen padres o no tienen padres, como si andaran en ropa interior. Uno ya no sabe dónde meter la cabeza. Y ve todo eso y grita en su corazón, Señor, no soy ya de este lugar. No me siento cómodo en el mundo. No me siento a gusto. ¿A ti no te ha pasado que te sientes mal en el mundo? Qué curioso, ¿no? El hombre que antes deseaba ir a la playa, que deseaba ir al centro comercial, que deseaba ir a esos lugares para mirar, ahora sufre al ver cómo Dios cambia las naturalezas. El hombre que al ver ese mundo deseaba que llegaba verano porque decía, ¡uh! ¡Carne fresca! Ahora es la peor época del año y desea que llegue enero para que vayan con abrigo y bufanda. Te sientes extranjero en tu propia tierra. Y no me refiero al país, me refiero al mundo. Vas a los compañeros de trabajo, no, vente a comer en el descanso. Estás comiendo y las conversaciones, las bromas, los chistes, los comentarios. Vas a es que todo. Te invitan a una celebración familiar, no sé si tenéis familia cristiana, pero como no sea cristiana,
cualquier boda, cualquier aniversario, el ambiente se desmadra y empiezas a ver que no puedes estar casi en casa. Y la iglesia se vuelve un lugar de refrigerio. Por eso dices, hay culto, voy, porque hay un ambiente en el que disfruto. Puede haber alabanza, pero no hay sensualidad. Puede haber conversaciones, pero no hay inmoralidad. Recibimos palabra, oramos al Señor y sales. Yo decía a Alicia que después de este fin de semana he llegado, me desperté el lunes como con resaca. Digo, ¿será que las conferencias para los cristianos es como la fiesta antes? Yo me desperté el lunes que digo, madre mía, la lengua como un zapato, como si hubiera bebido 2 litros de vodka y una cabeza como diciendo, ¿qué me ha pasado? Pero si solo he estado escuchando palabra. Digo, no, pues es que es la fiesta cristiana. Y el efecto en el cuerpo es lo mismo. Me desperté con una resaca espiritual. Pero, hermanos, es como Lot. Tu alma se siente mal aquí. Mal. Y no sé si te ha pasado, como digo, igual tienes la suerte, el privilegio, la bendición de que tu familia sea cristiana. Pero a mí hay momentos que me siento mal hasta con mi familia. Hermano, a mí hay momentos que no me gusta estar ni con mis padres. Amo, y los honro, y los amo con locura. Pero hay momentos que me incomodo con ellos, porque no hablan de lo que me agrada, no ven lo que yo veo, no se gozan de lo que yo me gozo, y estás en comidas familiares y tienes ganas de que acabe, cuando antes disfrutabas de estar con ellos, ahora te apetece que se conviertan. Así está el alma de un justo en medio de nuestro mundo. Por eso Pablo dice, la muerte es ganancia para nosotros. No nos vamos a perder nada. Ay, era muy joven, cuanto antes, Señor. Ya Eclesia que haga lo que quiera después con su vida. Pero cuanto antes. Es así, hermano. Pero mira que sigue diciendo el texto. El Señor entonces sabe rescatar de tentación a los piadosos. Es que no quiero hacer un sermón, pero este texto de Pedro es precioso. En medio de Sodoma y Gomorra, en medio de libertinos, el Señor sabe rescatar de tentación. No dice rescatarlos del mundo, porque tenemos que estar en el mundo, ¿no? Tenemos que caminar en el mundo. El Señor nos rescata de tentación. Hermano, a veces tú te metes en tentación. A veces tú te metes en ella, porque el Señor nos saca de ella. El Señor me dice dónde ir, dónde no ir, pero si yo voy y luego digo, he tenido un pensamiento, tú has ido, tú te has metido ahí. El Señor sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día de él. Y quédate esta frase, analiza esta frase. No dice que los está reservando en la tumba para el día del juicio. No dice que los está reservando dormidos para el día del juicio. ¿Qué pone? Reservar a los injustos bajo hasta el día de él. Pero hasta el día del juicio, ¿qué están siendo ahora? No están durmiendo. Están siendo castigados como el rico. Pedro tenía el mismo pensamiento. Entonces, hermano, la respuesta a qué pasa después de morir, bíblica, y creo que es clara, es en ningún momento la Biblia deja claro que el alma se duerme, sino una clara realidad. La naturaleza física vuelve al polvo, la espiritual vuelve a Dios. O bien vuelve a un lugar de consuelo, o bien a un lugar de castigo. Pero es inminente. Cuando tú mueras en esta tierra, o partirás con tu Señor el mismo momento, al mismo instante, o partirás al castigo, esperando los dos el día del juicio. El día del juicio, pero ya en un lugar conscientes. ¿Y por qué esperaremos el día del juicio? Porque, como hemos dicho antes, no estamos completos hasta que no tengamos nuestro cuerpo. Y en ese día volveremos a recibir nuestro cuerpo, pero ahora un cuerpo glorificado, y esa naturaleza plena, física y espiritual, vivirá aquí cielos nuevos y tierra nueva eternamente.
Vamos a terminar con este pasaje, 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 17. Leo dos pasajes más, este y otro. Pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Y estos son los textos que llevan a confusión, pero repito, cuando antes se refirió a David, en el sentido durmió, ¿a qué se refería? Muertos. Haz la sustitución. No queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que han muerto, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Mira lo que dice Pablo: no quiero que ignoréis lo que pasa con los que mueren, para que no estéis tristes como los que no tienen esperanza. Los que no tienen esperanza, los que no tienen fe, los que no saben lo que pasa, cuando alguien muere se pone triste. ¿Qué pasaría con mi madre o un familiar cuando yo muera? Se va a poner triste porque creen que aquí acaba todo. Pero ¿qué pasa con mi mujer cuando yo muera? Se va a poner triste y alegre. Espero. Bueno, pero va a estar alegre. Que cante una bonita canción, que ore el pastor Marcos para despedirme y que se olvide la gente de mí. Ponéis aquí, yo eso sí. Como yo sé que lo del cuerpo es lo de menos, me gustaría, si yo muero mientras seguís aquí, que me sequéis. En plan gato, que me vacíen, me pongan yeso, lo que sea, me disequéis y me dejéis al lado del púlpito con el dedo así, mirando a la gente. Y si os vais a una iglesia mayor, ahí me lleváis. Y me dejáis mirando, para que al menos quede lo que he transmitido a la congregación durante muchos años. Pero esto ahí. Eso, o que me deje Clicia en el sofá con la mano abierta para dejar Coca-Cola. Entonces, no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que están muertos, para que no os entristezcáis, dice que duermen, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús, a los que murieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, es decir, a los que no se hayan muerto cuando el Señor venga, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estamos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con Él siempre. Ese es el gran día que aguardamos. El gran día que aguardamos. El día de la resurrección final. El día en que los que hayan muerto en Cristo resuciten. Pero no significa que esos muertos no estén ahora conscientes. No. Porque entonces, si realmente la gente al morir no está consciente, si la gente al morir está dormida, si la gente al morir está apagada, ¿por qué Dios hizo esto que hizo en Génesis 5:24? Y Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Dios se llevó, ¿no? Porque para Dios hay dos lugares para que la gente esté: sin Él o con Él. Podía haberlo dejado morir, vivir su vida. Pero Dios ya quiso adelantar algo que sabemos. Que después de dejar la tierra, la gente parte con el Señor. Los creyentes partimos con el Señor. Y el Señor se adelantó con Enoc. No esperó a que Enoc dejara naturalmente la tierra, sino que se adelantó y se lo llevó. Así que, hermanos, hay una cosa que yo tengo muy clara y que yo quiero culminar con esto. Romanos 8, 38 y 39. Porque si lo lees con atención, tiene mucho que ver con lo que hemos dicho hoy. Porque estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ¿qué es lo primero que dice Pablo? Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos separa
de nuestro Señor, ni la muerte. Porque cuando dejemos esta tierra y muramos, nos vamos con Él. Nos vamos con Él. Porque, ¿cuál sería el anhelo de Pablo de querer morir si no va a ser para estar con Cristo en el momento? ¿Echarse la siesta? ¿Dormir un tiempo? No. Para mí el morir es ganancia, porque prefiero estar ausente en el cuerpo y automáticamente presente en el Señor. Las dos grandes verdades que hemos enseñado hoy. Número uno, que somos dos naturalezas que se han sido creadas para estar unidas. Naturaleza física y naturaleza espiritual. Un ser externo y un ser interno que están completos, unidos. Y por eso esperamos la resurrección de los cuerpos, para estar unidos de nuevo. Y número dos, que después de morir, el alma de los justos parte con el Señor, el alma de los injustos parte a un lugar de tormento, ambos esperando el día del juicio. Pero no hay un estado intermedio en el que dormimos. No hay un estado intermedio de que no estamos conscientes. No hay un estado intermedio en el que estamos apagados. No están descansando en paz. Están con el Señor. No hay que ponerle a la gente descansa en paz. Nadie descansa. O están con Él o están en tormento. Nadie está descansando. O están con Él o están en tormento. Pero no hay un momento intermedio en el que el alma esté inconsciente o dormida. Esa es la realidad que muestran las Escrituras. Y como dije, puede ser que no sea experto en esta área y estoy abierto a que si alguno me quiere defender la otra postura de que el alma duerme, estaré dispuesto a escuchar sus opiniones. Vamos a orar.